Y una de las preguntas tiene que ver con la economía, ¿no? Con eso que nos acompaña permanentemente y que en algún caso ha tenido una reversión importante. Ustedes saben, en la Argentina desde hace 2 años se anudan periodos de recesión económica, pero este año ha sido particularmente recesivo por razones obvias, seguramente usted las conoce. De la economía, de nuestra matriz económica, es muy importante el consumo, es casi el motorcito que tiene la economía argentina, distinto de otras economías del mundo. Bueno, fíjense ustedes, vinculado con el deterioro de los ingresos, 9 de cada 10 familias están endeudadas, dejan de pagar impuestos y servicios y en promedio cada hogar debe 159.000 pesos aproximadamente, esto es en promedio por supuesto. Se trata de atrasos con los bancos y con otros compromisos no bancarios, típicamente son las tarjetas de crédito, ¿no? Las que las familias aprovechan para refinanciarlo y ahí entran a jugar por supuesto las tasas de interés que cobran los bancos. Vamos a hablar un poco de este tema, de los alquileres, las expensas, con un especialista, con Mariano Gendra Gijena, especialista en consumo, que ya está en contacto con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto conversar en la tarde de hoy. Bueno, igualmente para nosotros, la pregunta inicial tiene que ver con esto, ¿no? Con la relación que existe entre los ingresos, las deudas, las decisiones de consumo. ¿Cómo estás analizando este momento? Bueno, sin lugar a duda, antes de la pandemia, los sectores medios y medios bajos especialmente, es decir, los independientes, autónomos, los Sí. asalariados del sector privado, los monotributistas, profesionales y cuentapropistas, ya venían padeciendo, sin lugar a duda, una fuerte retracción en su consumo y una alta presión en lo que respecta especialmente los famosos ajustes de los servicios públicos que Claro. tuvimos que padecer en los últimos 4 años, ¿no? Ujú. Es decir, ya veníamos con una caída muy alta del consumo que venía profundizándose desde los últimos 4 años hasta ahora y por supuesto ahora con la cuarentena, bueno, fue lamentablemente la gota que terminó rebalsando el vaso en donde según nuestros registros, las asociaciones de consumidores, hoy en día 8, 9, como bien vos planteaste hace un Sí. momento, de familias, de hogares, están altamente endeudadas, pero no Claro. solamente altamente endeudadas, sino también que su endeudamiento está 4 o 5 veces por arriba de su capacidad de ingreso. Es Mariano, decir, si toda una familia en su sí. conjunto, supongamos, tiene un total de ingresos de 100.000 pesos, está endeudada entre 400.000 y 500.000 pesos, ¿no? Claro. ¿Y de dónde viene principalmente esta deuda? Recién Julián mencionaba las tarjetas de crédito, ¿no? Esto de, bueno, los intereses que luego se van acumulando. Pero en cuarentena, ¿hubo algún cambio en lo que es habitual al momento de endeudarse? Sí, a ver, partamos de la base de que este endeudamiento no es por mala fe, no es No, no. porque no hay una mala fe por parte de las familias ni del deudor en este sentido, sino es obviamente producto de esta coyuntura en la que todos estamos viviendo, en donde especialmente los sectores medios y medios bajos han tenido una retracción de sus ingresos en casi un 100%. Entonces, y además son los sectores que lamentablemente no han tenido todavía una ayuda muy fuerte por parte del Estado en ese sentido. Recordemos, por ejemplo, que los préstamos a tasa cero que se pagan a través de una acreditación en las tarjetas de crédito, lamentablemente los bancos lo han terminado usando esos créditos para pagar saldos deudores de quienes han recibido esos saldos deudores que tenían en las tarjetas y quienes Ujú. han recibido o han tenido la oportunidad de recibir esos créditos. Las deudas las tenés de despensas, impuestos, por supuesto, una alta deuda de servicios, prepagas, tenés las deudas con los servicios financieros, no solamente con los créditos prendarios, personales, hipotecarios, que sabemos que las cuotas se están difiriendo, para el final del crédito, lo cual no es que dejo de pagar, es decir, estoy pateando la deuda para más adelante con los intereses compensatorios que eso implica, los Claro. altos intereses Claro. compensatorios implica, y especialmente el sobreendeudamiento en tarjetas de crédito. Hay un sobreendeudamiento general, prepagas, cuotas de clubes, una falta de pago de las expensas, lo cual eso trae un problema muy grande, porque no olvidemos que de las expensas Sí. recibe su salario el portero, el encargado, Sí. se pagan por supuesto otros servicios,
está rota totalmente la cadena de pagos. Ahora, Mariano, qué difícil pensar el día después, ¿no? De esto, porque más allá de que hay personas que seguramente van a poder volver a trabajar, quizás trabajaban de dar servicios, pienso en una peluquería, pienso en un pequeño comercio, y reactivar eso va a llevar mucho tiempo, porque el poder adquisitivo de quien consumía ese servicio también bajó. ¿Cómo crees vos que va a ser el día después? Bueno, acá justamente vos acabás de dar en la tecla, en el sentido, apenas se levante la cuarentena, sea cuando sea, cuando así se disponga, el problema que vamos a tener es, primero, que para poder volver a tener una capacidad de consumo como la que teníamos antes, va a pasar mucho tiempo, porque no va a ser fácil volver a generar esos ingresos. Segundo, apenas los primeros ingresos que se generen van a ser para pagar todo este alto endeudamiento al cual estamos cayendo. Y vamos a tener una cola de acreedores en nuestras puertas, de todos nuestros hogares, obviamente pidiendo pagar todas estas deudas. Entonces hay que generar algún tipo de mecanismo de protección y de contención, vuelvo a repetir, especialmente para los sectores medios y medios bajos, que permita renegociar esto. Y en esto, si me permitís, desde 3 asociaciones de consumidores, ADELCO, ADECUA y la que yo presido, Cruzada Cívica, hemos presentado un proyecto de ley que se llama Ley de Insolvencia Familiar, justamente como un instrumento, un ámbito a través del cual el Estado da un marco legal y permite que las familias puedan renegociar sus deudas con todos estos acreedores que hemos comentado, como así el país está haciendo con sus acreedores externos, que se está sentando y está renegociando plazos, quita de capital, intereses, etcétera, tiempos de gracia. Bueno, así tenemos que hacer con los sectores medios y medios bajos que están en este altísimo grado de endeudamiento. Esto no es un subsidio, no es un préstamo, es decir, tiene un costo cero para el Estado, pero sí es una herramienta legal y administrativa que permite contener, darle aire a las familias que puedan generar ingresos y obviamente cumplir con sus deudas, porque como dijimos son deudores de buena fe. Mariano, ¿cuál es en principio tu mirada con respecto a los sectores de ingresos más bajos de nuestra sociedad, con respecto también a la evolución en el precio de los alimentos, ¿no? Que es sumamente preocupante, cada vez representa más la canasta básica en términos de alimentos de lo que gasta una familia, y la decisión del gobierno que en el día de hoy se oficializó, esto es prorrogar por 60 días los precios máximos, es decir, que se mantiene el congelamiento de precios de una canasta enorme de productos, básicamente porque no hay forma de pagar lo que podría ser un incremento de esos precios. Sí, vos fijate que a pesar de que el consumo se ha restringido casi a cuestiones de carácter, o a productos obviamente de la canasta alimentaria, ¿no? Y a pesar de todo eso, los alimentos han aumentado en este tiempo de cuarentena, no es que han quedado quietos. Claro. Instrumentos y herramientas como precios cuidados, como precios máximos, ahora 12, etcétera, son herramientas fundamentales que es muy importante mantener durante la cuarentena y más allá de la cuarentena, porque es la única forma que tenemos para poder consumir y generar obviamente de vuelta que esa rueda de consumo y producción, esa rueda virtuosa, empiece nuevamente a moverse. Claro. Con un alto endeudamiento, con una caída estrepitosa de los ingresos y además con casi ninguna perspectiva en el futuro inmediato, herramientas como postergar precios cuidados, precios máximos, ahora 12, y cualquier otra herramienta de estas características son fundamentales, por lo menos para contener el status quo. Claro, es sin decir, duda. Cuando no tenés otra forma, hoy en día, vos fíjate, y esto no ocurría en la cuarentena, ocurría antes de la cuarentena, que se estaba utilizando la tarjeta de crédito y obviamente endeudándose uno a través de la tarjeta de crédito, se estaba utilizando para comprar alimentos, ya no para cambiar la heladera, el televisor o algún tipo de bien durable, sino directamente para consumir los alimentos diarios. Y en cuotas además, ¿no? Sin duda. Mariano, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, fuiste muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto.